Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Dispongo mi ser, mi mente, mis emociones. Usa mis labios en esta mañana. Espíritu Santo, gracias por estar acá, en este lugar. Gracias, Dios, porque siempre quieres hablar a tu pueblo. Gracias porque siempre quieres comunicar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo este lindo privilegio esta mañana de compartir algo muy lindo, y es claves para mantener una familia unida. Tenaz tema, ¿no? Y hemos estado hablando en estos domingos anteriores, el pastor Camilo hace la programación y ha intercalado los temas de reino con los temas de familia. Pero esos temas de reino tienen mucho que ver también con los temas de familia. Y yo siempre, hace 8 días que predicó el pastor Camilo, decía, muchas de las cosas que él está diciendo debemos aplicar a nuestra familia. Y hoy en este tema, que aparentemente decimos, ¿quién tuviera las claves para tener el hogar perfecto? Y a veces hemos pensado en nuestras casas, ¿qué voy a hacer con esta situación? No veo salida. Si yo tuviera la respuesta precisa. Y aún estando en Dios, podemos pensar así. No hemos pensado, yo lo he hecho. Pero quiero decirte que el Señor, en este libro hermoso, sagrado, nos dejó cada secreto exitoso para nuestra vida, y no solo para nuestro diario vivir, no solo para el hogar, sino para nuestro diario vivir. Quiero que tengamos presente algo muy importante para avanzar en este tema, y es que el fundamento de la unidad es la intimidad. Allí descansa. El fundamento de la unidad es la intimidad. Es decir, la unidad descansa o se produce en la intimidad. Los mayores exponentes en la palabra de la unidad, sin lugar a duda, es Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Son uno solo. Y yo pensaba, cuando estaba preparando el tema, yo decía, ¿cómo serán esas super tertulias? El uno exponiendo, el Padre diciendo, el Espíritu Santo aportando, y el Hijo, como siempre saben hacer. Ustedes tienen hijos que aportan y que de pronto dicen, no creo que eso debe ser así, yo creería. ¿Y por qué? Porque pues ellos son jóvenes, tienen ideas más frescas, y pues es chévere, ¿cierto? Cuando nosotros podemos interactuar con nuestros hijos en algunos temas, en algunos problemas que se presenten. Entonces yo me imaginaba esas tertulias allá celestiales de nuestro Dios, que es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y en la Biblia podemos ver, no encontramos la palabra Trinidad como tal, pero sí vemos los matices y vemos el papel que desempeña cada uno de ellos en la palabra y en lo que Él quiso que quedara consignado en la palabra. Esto lo vemos en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Lo dijo Jesús. Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿De quiénes estaba refiriendo Jesús? De sus discípulos. Y eso fue cuando Jesús hizo una oración espectacular por sus discípulos que te alcanza a ti y a mí hasta hoy. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok. Vamos a entrar en el tema. Y hoy el Señor me permitió, yo creo que en alguna, cuando tuve el privilegio de hablar sobre cómo bendecir las familias, yo les conté que había estado hablando, que yo había estado estudiando sobre alguien en particular, y era sobre José y María. Y bueno, te cuento que el Señor me permite hoy compartir eso que en ese momento el Señor me dijo, no vas a hablar de José y María, vas a hablar de Jacob, pero hoy vamos a hablar de José y María, de esa familia. Dice, el matrimonio judío constaba de 3 pasos. Recordemos que María y José estaban desposados. Entonces vamos a entrar un poquito en contexto de la familia de José y de María. Ellos estaban desposados y para ello la base bíblica que vamos a tener el día de hoy es Mateo 1, verso 18. Mateo 1, verso 18 nos habla del nacimiento de Jesús y dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, pero ellos estaban, ¿qué era estar desposados? Entonces, en el matrimonio judío constaba de 3 pasos. 1, las 2 familias se ponían de acuerdo en la unión, era el primer paso. Segundo, se daba a conocer públicamente y en este momento la pareja quedaba comprometida oficialmente. O sea, era un noviazgo serio, era un compromiso para ya pasar al tercer paso. O sea, todo el mundo sabía, están desposados, esta pareja ya tienen un compromiso súper serio. Lo que a veces no vemos hoy. El noviazgo a veces no es algo serio. Y allá el contexto del mundo no la tiene clara. En ese momento la pareja estaba oficialmente apartados, el uno para el otro. Esta unión que podía ser disuelta solo por la muerte o por el divorcio por causa de fornicación. Eran las únicas 2 situaciones que se podía presentar en ese momento. Y era la tradición judía, así todavía no hubieran firmado ante la notaría o hubiesen estado delante del sacerdote. Pero era un compromiso serio. Tercero, era cuando la pareja se casaba. Y déjeme decir que ese desposarse podría transcurrir entre 1 año y año y medio. ¿Por qué? Porque ellos se preparaban para este tercer paso, que era una celebración. Bueno, menos mal que las celebraciones de ahora no las tenemos como las de aquel entonces. Oiga, solteros, porque vea, ahorrar a la lata. ¿Saben cuánto duraban las fiestas? Entre 3 y hasta 7 días. ¿Cómo la ven?
Menos mal que ahorita solo tenemos, ¿cuántas? Unas horas. ¿Y cuánto nos valen, no? Entonces, jóvenes, estamos viviendo en una época, en un contexto diferente, pero ahorre, porque esto vale y vale la pena que usted se la disfrute, que ese lugar, ese momento tan especial sea bien marcado. Tú te lo mereces, como joven que se guarda para esa persona, y esa mujer lo merece también. Y se hacía la fiesta, se hacía la ceremonia según los ritos de la costumbre hebrea o judía, y por último se consumaba el matrimonio. ¿Se iban a qué? A su luna de miel. Bueno, la primera clave que vamos a hablar en esta mañana para mantener una familia unida tiene que ver con las actitudes de nuestro corazón frente a las situaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con este tema, dirán? Bueno, mucho. Vamos a ver por qué. Las actitudes de nuestro corazón frente a las situaciones. Vamos a mirar en este pasaje sobre las expectativas que son tan importantes en la vida del ser humano. Nosotros estamos llenos de expectativas, de mi nuevo trabajo, el que está estudiando, la expectativa de graduarse, de conseguir un buen trabajo, del que quiere conseguir una casa, está en la expectativa de cómo la voy a decorar. Bueno, siempre estamos llenos de expectativas, y las expectativas no son malas. Pero quiero decirles y dejarles en esta mañana algo bien sentado en el corazón, y es: siempre nos visitarán. Cuando tenemos esas expectativas, siempre llegará a nuestra vida las situaciones inesperadas. Y dos, las situaciones que Dios ha planeado para ti, para mí, van a llegar. Entonces ahí es cuando vamos a ver afectadas, ¿qué? Las expectativas. Y esto me lo enseña este capítulo de Mateo 1:18. Y vamos a mirar por qué. Verso 19. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, pero entre el versículo 18 y 19 pasaron muchas cosas. Dice acá, o miremos cuáles fueron esas expectativas de María frente al compromiso de José. Yo creo que María estaba pensando, María era de una familia humilde, ella no era de una familia súper adinerada, y tal vez no tendrían la posibilidad de hacer el súper festín de los 7 días. Pero toda novia anhela algo, y yo me remitía al día que me casé con esta belleza de Julito. El Señor me permitió traerlo a casa, Filadelfia, pero ganármelo para mí. Y ha sido un buen tiempo. Me siento privilegiada con el Padre de haberme dado un esposo maravilloso. Y recordaba que cuando nosotros estábamos haciendo nuestros preparativos, decíamos, bueno, nosotros tenemos esto, solo tenemos esto, vamos a hacer esto y esto y esto, pero Dios siempre nos sorprende. Y lo que cantábamos esta mañana, no quiero perder mi asombro de lo que Dios puede hacer. Y Dios usó gente maravillosa. Yo soy una de las que puedo decir que tengo la gran suegra, no la brujita de suegra, y Dios nos guarde de llamar a nuestras suegras de esa manera, así no sea la mejor. Porque Dios ha bendecido mi casa, mi vida, mis hijos a través de esta mujer que es mi suegra. Y empezó a bendecirme desde el día que un día llegamos a casa, y aquí está mi cuñada, que no me dejará mentir, no me dejaría mentir. Y llegamos con nuestros preparativos, tenemos esto y esto, y dice mi suegra, pero no, ¿cómo así? Ustedes se van a casar,
pero es que, no, vamos a ver qué vamos a hacer. Y tuvimos una boda hermosa, tal vez como no la planeamos. Y vino mi cuñada, y vino la otra, y hagamos esto, bueno, y el festín, menos mal, porque no hubiera sido 7 días, porque a mi suegra, pero ella lo hizo con amor, con mucho amor. Entonces imagínense las expectativas de María frente a su boda, a su prometido, pensando dónde iba a vivir, cómo iban a ser, bueno, todo lo que soñamos como novias. Pero llega un ángel. Y permítame ir a Lucas 1:38. Dice, 1:30. Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas. Pero primero el ángel llegó y la felicitó, le dijo que era bendecida, que era bendita, escogida. Y ella quedó, yo me imagino a María, porque déjeme decirle que esto no fue sueño, el ángel se presentó físicamente, fue enviado el ángel Gabriel para que viniera a traer este anuncio. Y se presenta, yo me imagino que, ¿cómo quedaría María? Ahora, vámonos un poquito más atrás. Los estudiosos de la Biblia dicen que María pudo haber estado entre los 13 y los 16 años cuando cargaba al Mesías en su vientre. 13 a 16. Porque esa era la cultura. Bueno, nosotros recordemos a nuestros abuelitos y más allá atrás que ellos se casaban también muy jóvenes, ¿no? Ahorita es que nos decimos 25, 30 y uy, bombril. Bueno, que lo entendió, ¿no? Bueno, entonces, imagínense a María de esta edad, aunque se dice, o nosotros lo hemos experimentado, tal vez en las relaciones, cuando usted tuvo su relación, que la mujer de verdad sí es un poco más madura, más sentada, más que el hombre. Y es por la condición, eso no es al azar, es por la condición que el Señor nos dio a las mujeres y a los hombres, son diferentes. Entonces miremos a esa María con todas esas expectativas. Y viene el ángel y le dice, entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le dijo que sería grande todo lo que se había profetizado sobre Jesús. Y déjeme decir que María era conocedora de la palabra, de las promesas. Y Dios estaba escogiendo, o ya había escogido, el hogar donde iba a dejar a Jesús para que creciera y para que cumpliera el propósito. Y en el verso 38, después de que el ángel le dice esto, y yo creo que yo no me imagino a María cómo estaba. Si yo quedé con la mente en blanco cuando veo este techo, cuando me dijeron que eran 2 que tenían el vientre, y yo quedé literal, con la mente en blanco, porque no me lo esperaba. Yo no me imagino a María con esta noticia. Pero mire lo que dice el 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María tenía muchas expectativas, pero no solo María. Ahora vamos con José. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Ya cuando el ángel le había dicho qué iba a pasar con ella. Y días después, María se va a donde Elizabeth, su prima, ¿recuerdan? Más o menos se cree que duró 3 meses. Cuando ella regresa, yo no sé si allá tendría tiempos de oración, de tal preguntas, no sé qué pasó por allá, porque Elizabeth ya también lo sabía. Y cuando ella regresa 3 meses después,
a encontrarse con el chino José, la que le tenía. Porque Dios preparó primero a María. Aunque Él estableció una orden de autoridad. ¿Quién es la autoridad? El varón. Pero mire que Dios nos enseña a través de estos detalles. Primero le habló a María. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado primero a su esposa y usted no lo ha creído? Y guárdanos, Señor, de nosotras usar lo que Dios nos habla para manipular nuestra casa. Entonces viene María, imagínense, María llega donde José, 3 meses después. Y yo me imagino, especulemos un poquito, así como dice la pastora Carmen Villa. Imagínense llegando a María ya 3 meses, hay unas que se notan más que otras, ¿no? Ya 3 meses yo creo que, ¿y nos cambia qué? El rostro, el semblante, y yo creo que ella, ya en esos 3 meses, yo creo que el Señor había tenido su proceso con María y ya venía con otro semblante. Pero yo creo que José lo notó. Y de pronto le diría, oye, vienes como repolludita, María, ¿no? ¿Comiste mucho para allá donde la prima? Y María, ¿cómo le suelto esta bomba a este man? Que estaban para casarse. Además, que lo que decía la ley con respecto a lo que estaba pasando en su vida, ¿qué podía pasarle a María? Apedreada. José había podido, apenas se enteraba de lo que, porque María se sentó, me imagino que le dijo, bueno, José, mira, pasa esto, y estoy embarazada. Y José no lo había, todavía no tenía ni idea. Dios no le había hablado a José. Entonces imagínese usted hoy, hombre, y usted esposada y no, es que estoy embarazada del Espíritu Santo. Y en este tiempo. Pero José amaba a María. Y fue un proceso. Yo creo que ellos hablaron y José dijo, ¿sabes qué? Déjame masticarlo. Déjame pensarlo un poquito. Y cuando María le dice esto, dice, la palabra me dice que hubo temor en el corazón de José, que quedó turbado también. Y aunque José tenía la palabra en su corazón, él fue criado en la palabra. Él conocía la historia del Dios que tenía María y de su Dios. Y sabía los grandes milagros y proezos, todo lo que Dios hizo. Los milagros, grandes milagros, el Dios poderoso, el Dios de lo imposible. Pero humanamente él que dijo, y se fue, yo creo que le dijo, ¿sabes qué? Hablamos, como a veces hacemos, ¿verdad? Hablamos, y se fue. Pero la palabra me dice en Mateo que en el verso 20 dice, en el 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla por secreto. ¿Sí? El que pensó en esos días, no sé cuántos días pasaron después de que se volviera a ver con María, y dijo, no, yo no la voy a, porque más fácil, me reúno con los hombres del pueblo, les cuento lo que pasó y María muere apedreada. Eso era lo que pasaba. Pero José sabía qué mujer tenía. Yo creo que en la cabeza de él estaba, pero re loca. Pero ¿cómo María me va a hacer esto? Pero no, ¿quién es el papá de este niño? O sea, yo creo que para que él asimilara que era el Espíritu Santo que había engendrado a Jesús, no era fácil. Entonces, dice la palabra que vino, el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, no vino a visitarlo como María, en sueño.
Y le dijo José, hijo de David: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Bueno, le dio las instrucciones y el 23 dice: he aquí una virgen concebirá. O sea, le estaba diciendo que eso se estaba cumpliendo, lo que la escritura había dicho. Y cuando José despertó, fue y buscó a María. Pero antes yo creo que él pensaría: ay, la María tenía razón, no me estaba mintiendo. Fue verdad lo que ella me estaba diciendo, de que era el Hijo de Dios el que iba. Y que él, ahora, miren, estamos hablando de expectativas. ¿Ustedes se imaginan las expectativas de José? José era un artesano conocido en el pueblo. En ese tiempo no teníamos, como hoy en día que tenemos diversidad de metales y hacemos esculturas, se manejaba mucho la madera y él era un exitoso carpintero, artesano, conocido. Toda su vida había estado ahí. Entonces la expectativa de él era un hogar, una María, qué sé yo, hijos, pero ya las expectativas no eran igual. Ya era una familia. Y lo que Dios le estaba encomendando a José era nada más ni nada menos que el Salvador, tu Redentor y el mío. No era una tarea fácil. O sea que, ¿cuál fue la actitud del corazón de José frente a esas expectativas que ya no eran? Que ya tenía que empezar a velar y cuidar por la unidad de esa familia. ¿Hasta dónde tú y yo estamos dispuestos a hacerme a un lado? A José le tocó, en el panorama hebreo en ese tiempo, el hombre era el representado, las mujeres hasta para hablar tenían que dárseles la palabra. No podían opinar así como así. Bueno, gracias Señor que estamos aquí, nos permitió estar en otra época difíciles. Pero a José le tocó para que ¿qué? Para que Dios cumpliera el propósito que iba a hacer en María y a través de María. ¿Hasta dónde estamos dispuestos como pareja, como esposos? Tal vez concibiendo la idea, tal vez muchos aquí hemos concebido la idea que tuvo aquí José. Ni siquiera había nacido Jesús y ya estaba albergando el divorcio. Una mujer embarazada, ya María tenía más de 3 meses o 3 meses, y en su corazón albergó: la voy a dejar en secreto, porque no quiero que la maten, porque la amaba. ¿Hasta dónde estamos dispuestos como pareja a dejar de centrarnos en los detalles, a esos pequeños que nos separan, y permitir que Dios sea el que obre a través de uno de los dos? Porque déjame que el varón seguirá siendo la cabeza, porque la palabra lo establece y el Señor lo estableció así. Pero tienes una ayuda idónea. Y por eso fue que el Señor nos dio ese poquitico más, no es mucho, es un poquitico más de sensibilidad para poder ayudarte, esposo. Déjate ayudar. No calles a tu María, porque hay Josés que no están dispuestos a someterse a Marías, pero tampoco hay Marías que están dispuestas a someterse a un José que no se somete a Dios. El Señor nos ayude. Someterse. ¿Qué es ese sometimiento? Y el Señor nos habla. Quiero que usted anote esta cita, porque no alcanzamos a leerlas. Efesios 5:21, Dios nos da el orden de cómo debemos someternos. Y el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dios lo manda a someternos. Someternos es estar bajo autoridad. No es el que más grite ni el que más se impone,
sometemos. Y anote por favor en ese Efesios 5, después el 28 nos habla de las relaciones, cómo debemos someternos, los maridos con las esposas, los esposos con las esposas. En el 33 nos habla también, y en el capítulo 6:1 le habla a los hijos que deben estar sometidos también, para que y honren a sus padres, para que nos vaya bien y tengamos larga vida. Entonces Dios estableció los órdenes. Entonces mirando a María y a José en cuanto a la expectativa que ellos tenían y que se desdibujó. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, María, cuando le dijo al Señor, hágase conmigo conforme tu voluntad, estaba sometida a Dios y obedeció a Dios. José, cuando el ángel lo visita en sueño, también estaba sometido. Y cuando papá y mamá estamos sometidos, cada uno por individual, cuando llegamos a concertar, a hablar, y nuestros hijos ven el ejemplo, no hay mejor sermón para nuestra casa que nuestro ejemplo. Y cuando ellos nos ven que de verdad estamos sometidos, entonces tenemos un hogar sometido bajo la autoridad de Dios. Y tú tienes la autoridad para entonces llamar la atención con amor. Tú tienes entonces la autoridad para decirle, no Señor, así no es. ¿Sabes por qué? Porque es que la palabra nos dice, y porque es que Él te ha visto actuar a ti. Entonces, es allí cuando vemos que estos dos hombres, esta mujer y este hombre, nos dan la segunda clave. Y la segunda clave entonces es cuando la pareja debe desarrollar sensibilidad a la voz de Dios. José y María desarrollaron esa sensibilidad a la voz de Dios, por eso se cumplió el propósito. Por eso se cumplió el propósito. Y ya, mira que la vida de ellos cambió totalmente. Ellos tuvieron que salir de Nazaret, ¿cierto? Entonces diría José, pero ahora ¿qué hago yo? Llegar a un lugar nuevo, a conseguir trabajo, a mí me conocen es acá. Los trasteos son bien hartos, ¿no les parece? Irse de una ciudad a otra. O sea, ese proceso, chévere cuando ya estamos instalados, pero el resto del proceso no es fácil. ¿Cómo fue entonces todo ese proceso de esta pareja? Pero este proceso se facilitó y Dios empezó a fluir en la vida de ellos y a proveer, porque ellos estaban desarrollando la sensibilidad a la voz de Dios, someter su ser, su carácter, bajar su orgullo. ¿Te ha tocado bajar el orgullo? Y un tantico de machismo que tenemos en nuestra sociedad y en lo que vivimos aquí los latinos, sí que no más, aún nosotros las mismas mujeres, ¿no? Apoyamos esto. O algunas, yo no lo apoyo. Escuchar el direccionamiento, la guianza, la estrategia a seguir en las circunstancias que estemos viviendo y tomar la actitud correcta frente a eso, porque recordemos que siempre vendrán a nuestra vida las situaciones de la vida que están fuera de mis expectativas o las que Dios quiere para bendecirte, que muchas veces no están en nuestra expectativa, porque ni se lo preguntamos a veces a Dios ni lo incluimos en nuestros planes, o a veces no lo preguntamos porque ya sabemos de antemano qué es su respuesta, porque a veces le pedimos al Señor que nos dé señales y respuestas de cosas que son obvias, y la palabra ya me lo ha dicho. Señor, ¿será que tú quieres que yo me divorcie? ¿Qué crees que te va a decir el Señor a esa pregunta? Y son cosas, la convivencia no es fácil, la convivencia es difícil. Cuando tú te paraste en el altar
o cuando tú te comprometiste con una persona, esa no es la frase del cajón y la de los votos del pergamino. Y me comprometo contigo en la escasez, en la enfermedad, en la no sé qué. Yo a veces por recochar a mi esposo le digo, ay, venga, espere que voy a buscar los votos. Porque es fácil escribirlo, pero entremos en la escena. No es fácil. Pero quiero compartir rápido la tercera clave. Que ya la dije. Cuando tú te sometes individualmente y el hombre se somete individualmente a Dios, tenemos éxito para que haya una unidad en la familia. Y clave 4. Si mi esposo se somete al plan de Dios y yo me someto al plan de Dios, como resultado obtendremos hijo y una familia sometida bajo la mano poderosa de Dios. Y va a pasar lo que tú anhelas. ¿Sabes por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Porque Él está comprometido por el honor de su nombre. Eso no es cualquier cosa, esa no es cualquier garantía. Va a suceder. Y Dios ha colocado en ti un grado de fe como lo colocó en José y en María. Pero Dios hizo su parte, pero María y José tenían que hacer lo que le correspondía a cada uno. Y yo hoy me pregunto, si Dios Padre tuviera que confiar a su Hijo, ¿lo confiaría en tu casa? Clave 4. Tiempos de intimidad. ¿Recuerdan que lo primero que hablamos es cuál es la base de la unidad? La intimidad. Tiempos de intimidad, tiempos de altar de familia, ministrar la palabra, la adoración, importante testimonio. ¿Cuántos de nosotros seguimos haciendo el altar en casa? Lo estábamos haciendo en un tiempo. Yo hoy no estoy ahorita viviendo con mis hijos en casa, pero cada vez que los visitamos tratamos siempre de que leamos la palabra, de que oremos, de decirle Juan ora, Paula ora, y estarles ahí, porque yo creo que Dios va a cumplir sus promesas con ellos y con tus hijos también lo va a hacer. Solo necesitamos someternos a Él para podernos someter como esposos y poder que nuestros hijos se sometan en casa. Y aunque salgan, siempre tengas la autoridad para hablarles y decirles. No es fácil. Compartir tiempos de coinonía, la vida social, eso hace unidad en la familia. Ámalos. Mi hija me dice, mami, ámame. Cuando me saca así como la querubina, o sea, la piedrilla, me dice, mami, ámame. Yo la miro y la verdad, esa palabra, digo, sí, yo te amo, pero tal cosa. No es fácil ser papis. Veo a esta mujer. Yo miro aquí ¿se ve fe? ¿A Laura? Pensaba en María. Y en esos últimos días que está uno que ya como que ya no puedo dormir. Imagínense que yo tenía los dos, uno por acá y otro acá, porque Paula siempre estuvo así y Paula así y Juan atravesado. Y si yo me acomodaba por este lado, me hacían así. Y si me acomodaba por este lado, me hacían así. Entonces me tocaba así con una almohada
¿Cómo está la unidad de tu familia hoy? Si Dios tuviera que confiar a Jesús en tu hogar, ¿estaría cómodo, seguro? ¿O tendrías miedo a enfrentarte a ese gran reto? Y quiero decirte que Dios no te va a encomendar a Jesús, pero ya te encomendó los que Dios te dio. Y en el caso con Julio, hoy veníamos hablando, y yo tengo un extra, Danielito. Y mientras Dios nos ponga al frente de este joven para guiarlo, para exhortarlo, para amarlo, lo vamos a hacer. Y Juan y Paula aman a Daniel como si fuera su hermano de sangre. Dios te ha confiado a tu esposa, Dios te ha confiado a tu esposo y unos hijos. Y quiero que se pongan en pie, por favor, en esta mañana. Ya el tiempo se fue. Había otras cositas, pero en otra oportunidad será. Lo más importante, ya quedan sus corazones. Cierra tus ojos y yo no sé, Dios sí conoce tu hogar. Dios sí conoce qué situación estás viviendo como papá. Joven, Dios conoce la situación que tú estás viviendo como hijo. Y quiero decirte la importancia, joven, en esta mañana, que me escuchas o que me vas a escuchar a través de esas redes, o los que están acá. Qué importante es que tú cuides tu vida sexual hoy. Es importante, joven, que cuides tus relaciones hoy, tu cuerpo, para que cuando llegues, porque a veces decimos, no, yo no me voy a casar, yo voy a tener hijos, guarda silencio. En este momento no estás de pronto en ese punto de tu vida, pero cuando llegue puedas tener unidad de familia que estás construyendo desde hoy, guardando. Si Dios estableció las relaciones sexuales para el matrimonio en orden, es por algo. Y el enemigo sabe que es un arma poderosa para maldecir tu vida. Entonces, joven, cuídate. Cuida tu cuerpo, valóralo. Señor, gracias en esta mañana, Espíritu Santo. Habla a cada corazón, a cada familia, a cada papá, conforme a la necesidad que hay en cada uno de los hogares hoy, Señor. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana por lo que hemos dejado de hacer. Porque tal vez hemos hecho pactos internos de no volver a decir nada, ni a mi esposo, ni a mis hijos, que hagan lo que quieran. Y eso no mantiene la unidad en mi casa, Señor. Ni habrá dinero en el mundo para comprar la unidad de familia. No lo hay. Señor, estamos aquí en esta mañana, Espíritu Santo, y yo te pido, Espíritu hermoso de Dios, que tú esta palabra que estás sembrando en el corazón de cada persona en esta mañana, hables durante esta semana y trabajes y hagas y cambies lo que tengas que cambiar. Trae un bautismo de arrepentimiento, de perdón genuino entre las familias, entre los hijos. No puedo creer que existan familias donde hay hermanos que duran meses sin hablarse, sin dirigirse en la palabra. Esposos que pasen tiempo, días sin hablar, sin escuchar, durmiendo espalda con espalda. Habla al corazón de cada uno, Señor. Ayúdanos. Que no perdamos el asombro como cantábamos esta mañana, de creer que tú puedes hacer lo que hiciste con José y María
y estableciste un hogar conforme a tu corazón, donde fue encomendado a la vida del Mesías, aquel que venía a restaurar la relación de la raza humana con el Padre. Señor, en esta mañana estamos aquí convocados. ¿Qué me has encomendado tú para mi hijo? ¿Qué me has encomendado tú para mi hija? Y que tenga la capacidad, Señor, para responder frente a las circunstancias adversas que se presentan en la vida y aceptar las que tú tienes para mí, porque tus planes son mejores que los míos. Bendice las familias de tu pueblo, Señor. Necesitamos de tu consejo fresco, sabio, certero, Señor. Que aunque tu hijo y tu hija no te cuenten por lo que viven, de lo que son presas, entra al trono, porque allí hay respuesta. Entra al trono porque allí Dios va a mostrarte lo que tu hija, tu hijo necesita escuchar. Es donde Dios va a mostrar qué ideas rondan en la vida de tus hijos o aún de tu mismo esposo. No sabes los ataques que tu esposo puede tener en el lugar donde trabaja. Y necesitamos ser Marías pegadas del Señor para hacer esa ayuda que mi esposo necesita. Oh Dios, ayúdanos en esta mañana. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta semana tú des respuesta a esa pregunta que hay en tu corazón. Espíritu Santo, haz mella con esta palabra para tener hogares unidos, sanos, para ti, para servirte a ti, Señor. Gracias te doy en esta mañana por ministrar mi vida, Señor, a través de esta palabra y saber que tengo que hacer tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para someterme a ti, para buscarte a ti, para adorarte a ti, Señor, y creer que aunque mis ojos no lo vean, tú estás obrando.